Bienvenidos al curso de Data Analytics. En este programa aprenderás SQL, Python, Big Data, Machine Learning, DataOps y más para construir soluciones analíticas completas. Es momento de dar el siguiente paso. Comencemos. Este dashboard, como tal, junto con el de Interbank, Intercorp, nos va a servir, ¿verdad?, para lograr básicamente tomar las decisiones. ¿Qué sucede? Si ustedes tienen experiencia ya o no la tienen, se van a dar cuenta que las empresas no siempre toman una decisión basada en lo que realmente dice la data, ¿no? Y eso sucede incluso entre más nivel sea con la persona que estás reunido, te vas a dar cuenta pues de que efectivamente no se escucha muchas veces los datos, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí me gusta hablarles con el ejemplo porque es lo que he vivido y es lo que me ha permitido, ¿no? Bueno, estar acá dándoles en este momento la clase, la experiencia vivida y no lo que es un libro o simplemente un folleto. Miren, cuando ustedes van a una empresa a trabajar como analistas de datos o cualquier rol relacionado a la data, se van a dar cuenta de que no todos, pero la mayoría de personas, de jefes, van a simplemente a escucharlos porque tienen que escucharlos, pero la data, aunque diga otra cosa, probablemente no vayan a hacer caso. ¿Qué me refiero con eso? Un ejemplo claro, una vez estábamos en un proyecto que sería básicamente para poder robar clientes a la competencia. Se había conseguido una base de datos en ese momento, ¿verdad?, de la competencia, en el rubro de telecomunicaciones, y teníamos que mapear, ¿verdad?, todo lo que eran nuestra área de cobertura, que era un servicio de Internet, ¿verdad? Y también los puntos geográficos de la competencia. Por lo cual se hizo todo ese análisis. Estamos hablando que fue un análisis aproximadamente de una semana, un análisis geoespacial junto con la data de clientes, ¿no? Y bueno, se propuso, ¿no?, la manera en que se podía captar esos clientes. Nos reunimos con marketing, nos reunimos con ventas, que también eran los encargados de llegar a esos puntos de venta de esos nuevos clientes, ¿verdad? Y con la parte de ingeniería, que la parte de ingeniería era la encargada no es simplemente decir dónde da la cobertura. Y recuerdo que en esa reunión, cuando estábamos todos, y yo como referente de la parte de TI, como con data, ellos dijeron que no, que esos puntos estaban mal, y realmente pues al final no decidieron atacar, ¿verdad?, a esos clientes, aunque la data decía que efectivamente teníamos cobertura, que esos clientes podían ser nuevos clientes, ¿verdad? Y que, bueno, teníamos, ¿verdad?, mejor servicio que la competencia. Entonces, claro, en ese momento lo que privó, ¿no?, fue básicamente la experiencia de las otras personas. Se decidieron por eso y no basado realmente en los datos, lo que decían los datos. Pero lo que les quiero decir es que la realidad de las cosas que se viven en una empresa van a ser muy diferentes de las que dice un libro, ¿no? Y sinceramente, el día de hoy los que tengo preparado son dos casos, ¿verdad?, reales, acá del Perú. Porque si me ponía a hablar de la teoría, ¿verdad?, que ciertamente es muy buena, va a ser muy diferente a la realidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, preferí hacerlo práctico, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? No, todo bien. Perfecto, y gracias. Ahí me disculpan si tengo que beber un poquito de agua porque estoy un poquito afectado a la garganta todavía, pero nada, pues imposible, ¿no?, para estar por acá. Entonces, en este caso, ¿verdad? Vamos a ir a la lámina número uno, ¿verdad? En este caso estamos hablando, ¿verdad?, que en este reporte tenemos, ¿verdad?, lo que sería un headcount por gerencia, ¿no? Antes de ver esto, les voy a mostrar la data. Permítanme ir por acá. Y en este caso vamos a ver lo que serían esta tabla llamada anexar 1. No se preocupen que más adelante vamos a ver Power BI y ahora solamente es como un ejemplo práctico. No necesitamos poner tan atención tal vez a todo lo que se muestra de Power BI por ahora. Vamos a tener su clase posterior a ello, ¿ok? Entonces, como pueden ver en esta base de datos, tenemos básicamente, ¿verdad?, toda la información de los empleados, tenemos las fechas de altas, tenemos los sexos, tenemos la edad, ¿verdad? Todas las medidas, ¿verdad?, los fines de contrato, si el personal es activo o inactivo, su área, como puede ser practicante, gerente, empleado, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos toda la categorización, ¿no?, de toda la base de datos de los empleados, ¿no?
Entonces, aquí, como tal, nos sirve para comenzar a ver, tomar decisiones. Entonces, ¿qué tipo de decisiones puede tomar una empresa basada en esto? Bueno, aquí tenemos unos ciertos KPI. Primeramente, entender cuántos colaboradores son. En este caso, ahora este KPI nos dice que son 640. Recuerden que un KPI, ¿verdad? Es básicamente un indicador que va a variar de industria en industria, muchas veces incluso de empresa en empresa, pero que es un indicador clave, ¿no? Para poder medir algo, que es cuantificable, ¿no? Un ejemplo, en este caso, la cantidad de colaboradores, ¿no? Próximos colaboradores a jubilarse, la edad promedio y años promedios de la compañía. Esos son KPI. ¿Qué no sería un KPI? Bueno, algo que no sería un KPI sería saber, por ejemplo, algo que no se puede cuantificar. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de algo que no se puede cuantificar? Ok, parece que ahorita todavía no quieren El hablar, no hay ningún estado de problema. ánimo de los operadores, de los trabajadores, Disculpa, ¿no puedes repetir? el estado de ánimo de los trabajadores. Sí, es cierto. Ciertamente el estado de ánimo tal cual no se podría medir. Existen en verdad encuestas de bienestar y demás que se pueden aplicar, ciertamente, pero efectivamente es muy difícil, ¿no? De cuantificar el estado de humor. O sea, no le vas a preguntar a todos los empleados diariamente cómo están, cómo se sienten, o si felices o enojados o tristes o preocupados, ¿verdad? Pero sí, al final lo que les quiero indicar es que las empresas se basan principalmente en los KPIs para poder, ¿verdad? Tomar decisiones. Esos KPI, ¿verdad? Tienen que ser cuantificables, se tienen que medir, ¿verdad? Tienen que tener una unidad de medida. En este caso son la cantidad de colaboradores, ¿verdad? Aquí tenemos básicamente nuevamente cuántos colaboradores son cercanos a jubilarse. Estamos hablando de cantidad de personas. Aquí lo que se cuantifica es la edad, ¿verdad? Y también de igual manera aquí los años, ¿no? Serían los meses, los años como desean verlo. Y por acá tenemos, ¿verdad? Una distribución de género. Tenemos 82,75% de hombres y 17,25% de mujeres. Eso sería, en este caso, o por lo menos para esta lámina, los KPI, ¿verdad? Que nos van a hacer tomar, nos van a servir para tomar decisiones. Entonces yo les pregunto, ¿de qué nos serviría saber cuántos colaboradores tenemos? Bueno, y ahí viene la pregunta del negocio, ¿no? ¿Qué usualmente, en este caso sería una responsabilidad de un gerente de IT? El gerente de IT es el encargado de poder proveer, bueno, no es el encargado, pero está dentro de sus, ¿verdad? Responsabilidades proveer los equipos tecnológicos a todos los colaboradores, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitas saber cuántos colaboradores hay? Bueno, sencillamente para poder comprar o alquilar, en caso sea necesario, la cantidad de computadoras, de las laptops, los equipos, monitores, todo lo que se necesita. Entonces, claro, él para hacer un contrato con una empresa, ya sea que se lo venda o le alquile los equipos, necesita saber este KPI, ¿no? Y también, obviamente, comunicarse con recursos humanos para cada vez que entre una nueva persona, poder, ¿verdad?, tener el equipo listo, con todos los software que necesitan y demás. Porque les pregunto, y para eso no solamente les voy a pedir que levanten la mano acá en Zoom, ¿cuántos de ustedes han entrado a una nueva empresa y entran un lunes y el equipo se lo dan martes o miércoles? Yo me incluyo, porque a mí me pasó una vez. Recuerdo que comencé a lograr un lunes y me entregaron el equipo hasta el lunes siguiente. ¿Cómo es esa semana? No trabajé. Me lo pagaron, sí, pero realmente no me pasó, ¿no? O sea, no estuve haciendo nada como tal. ¿Ok? Rubén dice yo, sí. Entonces, ¿qué falló ahí? Ahí falló, ¿verdad? Que justamente, por lo que haya sido, o no tenían la noción, ¿verdad? Que estas personas iban a entrar, ¿verdad? Y bueno, no se pudo conseguir el equipo. Esa es una decisión muy sencilla, muy rápida que se puede hacer con un dashboard como este. Otra cosa, por ejemplo, nuevamente en el mismo tema, ¿no? Pongamos el ejemplo de Navidad. Si ustedes están en una empresa que les regalan la canasta navideña, ¿verdad? Van a necesitar saber nuevamente cuántos colaboradores hay, ¿no? No van a comprar más productos que los colaboradores que tengan. Cuántas canastas, si van a ver su panetón. Entonces, esas son decisiones que al final de cuentas parecen muy sencillas de saber, pero necesitas un dashboard, necesitas la información, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Decidir, ¿no? Si compro 640 panetones o compro 650.
porque al final de cuentas se va a rendir cuentas y van a decir, ¿por qué compraste más de la cuenta? ¿No? Entonces son ejemplos muy cotidianos, ¿no? Y que realmente este dashboard que miran aquí resolvía ese tipo de problemas, ¿no? Era algo que se compartía con diferentes áreas, ¿no? Con IT para lo que le decía, con recursos humanos para todo eso, luego con la parte de planilla. Entonces, había muchas áreas que dependían de este dashboard para sus quehaceres diarios o mensuales, como ustedes lo quieran ver. ¿Ok? De igual manera, aquí, los próximos a jubilarse. ¿De qué sirve saber quiénes son las personas que se van a jubilar? Bueno, primeramente, ¿verdad? Por todo el tema, obviamente, de las pensiones que vienen ya adelante, ¿verdad? Y también para poder hacer ese cambio generacional. Es algo que sucede mucho, por ejemplo, este KPI toma mucha relevancia en la industria de educación. En todas las universidades se van a dar cuenta que la edad promedio es 40, 60 años de profesores, ¿no? No son más profesores jóvenes, son profesores un poco más mayores, ¿no? Con un ejemplo, mi padre, él es docente también, y él está alrededor de 60 años, y en la universidad en que él da clase, también la edad promedio está como en 50, 55 años. O sea, ha habido un grave problema, ¿verdad? De lo que sería un cambio generacional. Es decir, que los profesores de mayor experiencia, de mayor edad, comiencen a trabajar en conjunto con los nuevos profesores, con los nuevos profesionales. Entonces, esa edad promedio es un indicador más o menos de la salud de la empresa, ¿no? ¿Qué pasa si mañana todos tus gerentes que tienen 60 años se jubilan? ¿Quién va a ser el siguiente en la línea? Ah, van a decir, no, bueno, van a poner a Brian, van a poner a Iván. No, o sea, no es así. Tiene que haber un relevo generacional que lleve tiempo, ¿no? Y eso también incluso me pasó a mí de manera muy directa en una empresa acá en el Perú. Teníamos un consultor, bueno, cuando yo entré, él era de planilla, él estaba meramente viendo la parte él era un database administrator, pues, manejaba toda la seguridad de la base de datos, ¿verdad? Yo entré como analista de datos en ese momento y necesitaba entender todo el tema de la seguridad, porque era una empresa que estaba muy en crecimiento, había muchos roles que se solapaban. Entonces, él me dijo, mira, yo me voy una semana, yo me voy una semana y luego voy a estar viniendo una vez a la semana. Y entonces necesito que aprenda esto. Y tuve que aprender la parte de cómo manejar, bueno, la seguridad, las réplicas, todo esto de manejo, ¿no? Esquemas y demás. Era mi primer trabajo, imagínense ustedes, tuve que aprender mucho más todavía. Pero él hizo en ese momento, ¿verdad? Ese relevo generacional, por así decirlo. Tal vez no hubo el tiempo adecuado, pero bueno, a final de cuentas, digamos que de cierta manera se cumplió el objetivo, ¿no? Y este KPI nos sirvió para saber que él se iba a jubilar, ¿no? Ahora, igualmente, la edad de jubilarse y la opción de jubilarse, disculpe, parece que se encendió el micrófono, mi luz, ok, no hay ningún problema. Igual recuerden, cualquiera que tenga pregunta, levanta la mano y yo le doy la palabra. No se preocupen, ¿ok? Entonces, ahora, los años promedios de la compañía. ¿Por qué creen que es esto? Acá en el Perú, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad? Que si trabajamos de manera formal, tenemos la CTS, ¿no? Que es algo que, bueno, ahora hay una ley, ¿no? Que creo que hasta el 2026, no mal recuerdo, vas a poder sacarla, ¿verdad? Pero si no fuera esa ley, ese CTS se queda, ¿no? O sea, no la podemos sacar hasta que vemos la cantidad de los salarios requeridos por la ley. Entonces, claro, estos años nos indica para saber qué colaboradores van a poder ya liberar su CTS, ¿no? En caso que no existiera la ley extraordinaria que está por ahora. Entonces, es un KPI nuevamente importante para el tema de finanzas, bueno, para el tema de contabilidad, ¿no? Y ahora, este tema este KPI de mujeres y hombres, ¿por qué creen que es tan importante saber eso? ¿Por qué creen que es tan importante entender cuánto es el porcentaje? Ciertamente no hay una ley que obligue que haya un porcentaje de mujeres y de hombres, pero sí a nivel internacional hay muchos incentivos, ¿no? Hay también muchos premios que se les da a las empresas cuando se permite, ¿no? Que este porcentaje sea mucho más equilibrado, ¿no? Entonces, de igual manera, esta empresa estaba buscando tener una certificación y estaba logrando, de verdad, bueno, el objetivo era llegar a un 40% de mujeres dentro de la planilla, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver que ya lo estaban midiendo y de esta manera, obviamente, poder, ¿verdad? Nada, tener esa certificación. Otro KPI que, bueno, no era muy
digamos, no era muy bueno, pero de cierta manera lo medía la empresa, era para saber, o por lo menos tratar de predecir, de cierta manera, cuántas mujeres se podían embarazar. Ciertamente no es algo muy, digamos, positivo, lo diría yo de ahora desde fuera, pero ellos, ¿verdad? Están diciendo, ok, tenemos a tantas mujeres en tantas áreas y bueno, tienen de esta edad a esta edad, porque como vieron la data y la vamos a ver más adelante, tenían los rangos de edad, estaban casados o no, tenían hijos o no, entonces podían ver, ¿verdad? Exactamente eh, eso, ¿no? Se lo estaban traqueando, ¿no? De otra manera. Y por eso este KPI era muy importante. De igual manera, no sé si ustedes incluso han pasado procesos de selección donde se les consulta si tienen deudas o tienen algún crédito con alguna entidad bancaria. Es igual manera por el tema, ¿verdad?, porque lo miden ellos, ¿no? Para entender cuál es el riesgo, bueno, de sus próximos, de sus próximos empleados, ¿no? Entonces son maneras en que una empresa mide los datos de sus colaboradores y otra de otra manera, pero meramente sirven para lograr medir. Y cada uno de esos KPI al final responde a una pregunta, responde a una necesidad del negocio, ¿no? Y las decisiones del negocio se basan en esos KPI, o al menos se tuvieron que basar en su momento, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy, muy claro. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? Tengo una pregunta por acá. Ok, dice Rubén, ¿todo ok? Sí. Luego de eso, ¿verdad? Cuando, aparte de los KPI, ¿cómo una empresa, ¿verdad?, toma decisiones? ¿Cómo usualmente logran decidir ir por el plan A o el plan B? Bueno, en este dashboard que tenemos por acá, ¿verdad? Se logra observar lo que serían los filtros, ¿no? Estos filtros que en este caso son sociedad, año, periodo, herencia y empleado. Básicamente son la manera en que las reuniones se van, ¿verdad?, corriendo, ¿no? Usualmente lo que interesa, ¿no?, es saber, bueno, qué filtro ocupa la gerencia, qué filtro ocupa, en este caso, los que toman decisiones. Si ellos quieren saber por sociedad cuántos colaboradores hay, o si quieren ver la data de un año específico, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos pueden ir en una reunión filtrando por gerencia, por año, por periodo. En este momento, en esta empresa, eran estos los filtros que ocupaban, que usualmente, ¿verdad?, en una reunión venían y lograban, ¿verdad?, venir y lograr hacer todas las decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá tenemos que si la sociedad es plantas, o sea, personas que están en planilla, el año 2023, y la gerencia de recursos humanos, podemos ver que los KPI, ¿verdad?, ya se cambian. Tenemos un porcentaje de mujeres mayor que hombres, y tenemos también este gráfico que nos cuenta lo que sería la evolución del headcount, es decir, cómo ha ido o creciendo o disminuyendo, ¿verdad?, o variando la cantidad de personas en recursos humanos. Entonces, en base a eso, si hemos visto, vamos a poner aquí todos los años para ver un poquito más atrás, estamos viendo que en el 2021 fue cuando se ingresó la mayor cantidad de recursos humanos, y vamos a poner 2022, que estamos viendo que siempre se mantuvo entre 33 a 30 personas, ¿no? Se mantiene en ese intervalo, o sea, un intervalo de variación de 3 personas. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, primeramente, que muy probable, ¿verdad?, 33 personas no van a ser necesarias, porque se han mantenido mucho tiempo con 32 y no ha habido ningún problema, ¿no? Está en la media, ¿no? Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que en el último periodo, si bajó a 31, probablemente podamos nuevamente, ¿verdad?, poner a una persona extra, ¿no? Esos son el tipo de decisiones que miran, ¿no?, los gerentes. Si usted, incluso con la clase que vamos a ver el día viernes, que ya es metodologías ágiles, se van a dar cuenta, ¿no?, que va enlazado desde cómo los requerimientos tenemos, ¿verdad?, desde la empresa y cómo se toman las decisiones, ¿no? Cómo luego uno como desarrollador comienza a entender el mundo de la decisión. Porque algo les voy a decir muy claro. Ustedes tal vez no sean los expertos en finanzas, en economía, en recursos humanos o en lo que sea. Pero cuando trabajan como alguien de data, cualquier rol de data, se impregnan de la lógica del negocio. Comienzan a entender la manera en que esos gerentes, la manera en que los managers comienzan, ¿no?, a trabajar y logran, obviamente, eso ustedes traducirlos en KPI, en indicadores, en reportes, porque toda esa lógica simplemente la aprendemos, ¿no?
Entonces, por eso es que toman decisiones de esta manera. Luego de eso, ¿verdad? Aquí nuevamente tenemos, ¿verdad? La evolución, como les digo, es una visualización mucho más en base, ¿verdad? Al 100%, ¿no? Y no solamente a la decisión de este departamento justamente. Y podemos ver nuevamente, ¿verdad? Que aquí, en la empleabilidad regional, tenemos, ¿verdad? Que 31 de esos colaboradores, 31 están en Arequipa. Eso específicamente en ese momento. ¿Alguna pregunta que tengan? Profesor, una, una consulta. Sí, ¿Cuál es Brian. la diferencia entre un dato, un KPI, una variable o información? Ya. En el mundo, al menos hablando, ¿verdad? Del mundo de los datos, porque si vamos ya a matemáticas, vamos a hablar de variables, son otros términos, ¿verdad? O estadísticas y probabilidades. Pero al menos, ¿verdad? En lo que es el mundo de la data, en cualquier rol, lo que sería un KPI es un indicador. Así es sencillo, ¿no? Es un indicador que usualmente tiene una meta, ¿verdad? Tenemos un límite superior, un límite inferior, para poder valorar, ¿no? Queremos tener una compañía sana, nuestra edad promedio debería ser entre 20 a 40 años, por poner un ejemplo, ¿no? Queremos lograr tener un balance de hombres y mujeres. Bueno, nuestra meta es tener un 35% de mujeres a un 50% de mujeres contratadas. Entonces, están viendo que tenemos el valor que representa a la empresa, ¿verdad? Y un rango mínimo, un rango máximo para poder tener ese intervalo y ese es el KPI. Para saber si estamos bien o estamos mal, hay que mejorar o hay que empeorar ciertas cosas, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice un KPI. Ahora, las variables como tal, ciertamente, estos son temas más de data science o incluso de machine learning, que se puede ver un poquito más adelante, pero son más usados, ¿verdad?, en la parte de análisis de datos, de ingeniería de datos, como elementos que contienen un dato, ¿no? Una variable, por ejemplo, dentro de un código SQL, dentro de un código DAX, dentro de un código de Python. Son valores que pueden ir cambiando su valor dependiendo de las operaciones que realicemos con ellos. Es algo, por así decirlo, dinámico, ¿no? No está realmente relacionado a un KPI, ¿no? Un KPI es algo que es un dato que simplemente sirve para medir. La variable ya no es como tal. Y también pueden haber variables dentro de las fórmulas que tienen esos KPI, perfectamente. Por poner un ejemplo, las multas que aplican de copy a las empresas, ¿no? Tienen un límite máximo, un límite mínimo. Dicen tantas UITs o máximo tantas UITs por la multa que sean, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego hay una variable, si es la primera vez, ¿verdad? Que realizan esa multa, la variable uno. Si luego vienen y vuelven a hacer la misma cosa en contra de la ley, lo multiplican ya por 2 o por un porcentaje, ¿no? Ya es una variable que va dependiendo. Y al final tenemos, ¿verdad?, el valor de la multa, que sería como en este caso el KPI. Respondiendo a tu pregunta, Ok, sí, profesor. Bueno, faltaría eh, poder conocer cuál es la diferencia entre un dato e información ya. bueno, Mm. lo que pasa es que un dato como tal, ¿qué sucede? No vamos por eso a poner la tabla acá, ¿no? Información es todo lo que tenemos acá visto, ¿no? Tenemos el dashboard, es información, en este caso de manera visual, ¿verdad? Aquí tenemos datos numéricos, sin embargo, los datos como tal son algo cuantitativo que podemos visualizar de esta manera en una forma de una tabla, usualmente, ¿no? Es lo que se denomina dato. Hay diferentes tipos de datos, hay diferentes, y eso es muy importante también, tipos, ¿verdad? Tipos numéricos, tipos de texto, booleanos, entre otros más, y esa sería la diferencia como tal. Ok, o sea, la información es el resultado de este cruce de datos, ¿no? Claro, claro, sí, o sea, al final la información, ¿verdad? Viene ser nutrida por los datos, no puedes tener información sin datos, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y los datos pueden estar sueltos o siempre necesitan un contexto. Los datos están en todos lados, o sea, esa es la realidad de las cosas, ¿no? En este mundo tecnológico los datos existen en cualquier lado, pueden estar aislados, pueden estar
dentro de un conjunto, ¿verdad? De otros datos. Sin embargo, al final de cuentas, lo que le da valor es unificarlos, ¿no? Por eso siempre, en todos los temas de arquitectura, en todos los temas, ¿verdad? Análisis de datos, se dan cuenta que lo que queremos es tener los datos en un solo punto, o en un, bueno, en un solo, no punto geográfico, pero un punto donde pueda ser accesible para todos los profesionales, ¿no? Y lo que se llama como la verdad, ¿no? O sea, que sabemos que lo que está ahí es la verdad, no hay algo fuera de eso, ¿verdad? Porque lo que está ahí es lo que realmente está pasando en la empresa. Ok, ok, gracias. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Ok, no hay más preguntas, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Tenemos ya una nueva visión, ya tenemos los mismos KPI, pero como pueden ver, ¿verdad? Nuevamente tenemos años en la compañía para saber cuánto es el rango, ¿no? que tenemos, ¿verdad? De empresa de antigüedad, y tenemos ya evolución de hombres y mujeres y lo que serían las generaciones. ¿Por qué creen que aquí es muy importante saber la parte de generación, ¿no? Y, X, Baby Boomer, generación Z. ¿Alguien quiera comentar este gráfico? Vamos a hacerlo más grande para que lo podamos ver. Bueno, yo creo que podría ser, por ejemplo, para los incentivos, ¿no? No necesariamente los incentivos que le pueden parecer a una generación funciona con otra. Ujú. También Claro, puede ¿no? ser para incluso capacitaciones, ¿no? Sí, exactamente. Y en ese caso, Miriam, ¿cuál crees que era el problema del negocio? Con esta visual, ¿qué estamos resolviendo del negocio? O sea, cuando me refiero a negocio es la empresa, ¿no? Bueno, que hay una gran mayoría de la generación Y. Ujú. Sí, claro, hay una gran mayoría de la generación Y, pero en este caso, ¿verdad? Lo importante es, como dijiste tú, la parte de capacitación, ¿no? No es lo mismo capacitar a un joven de 10 años, bueno, de 10 años, perdón, de 18, 22 años en algo tecnológico para usar, por ejemplo, una nueva herramienta como Zoom o Excel, que una persona de mayor edad. Entonces, ahí estaba, lo dijiste al inicio, y meramente era ese tema, las capacitaciones, ¿no? Que básicamente dependían de la generación para lograr eh, promover todo lo que eran los cursos de esos. Porque ahora muchas empresas, hay muchos incentivos, ¿no? Que te dicen, ¿no? Te pagamos una certificación anual o dos o tres o lo que sea. Y también te damos acceso a Udemy, clases de inglés. Y eso no crean que lo hacen simplemente por hacer. Hay una analítica detrás y es básicamente saber cuál es la generación en la que están las personas que quieren conseguir para su empresa y lograr obviamente atraerlos con esos incentivos también y capacitar al equipo correctamente, ¿no? No todos aprendemos igual y ese era lo que representaba este gráfico, ¿no? Ok, ¿qué más? Vamos a ver por acá. Todo lo que eran los ingresos y bajas. Este gráfico probablemente sea uno de mis favoritos en este tema, ¿verdad? En esta área de recursos humanos, porque al final representa, ¿no? Todo lo que sería la baja del ingreso de nuevas personas. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque nos muestra la estabilidad de la empresa, ¿no? ¿Qué problema estaría aquí resolviendo o podría observar la empresa, ¿no? Sencillamente, si estamos viendo que hay muchos ingresos, que no es el caso, veo, bueno, vamos a ir a recursos humanos, pero vamos a quitar el filtro, vamos a poner todo para verlo, a ver, gerencia, un área diferente, operaciones. Estamos viendo ahora que en operaciones hay alrededor, bueno, sí, de 50, tenemos aquí 47 hasta 105 personas. Vamos a acotarlo un poco más, vamos a poner solamente el año 2023. Uf, sí, ha ido en aumento. De 68 comenzamos a 105 bajas. Y hemos ingresado de 518, ¿verdad? Hasta 532. ¿Qué creen que justamente pasó en 9 meses, ¿verdad? Para que prácticamente casi se duplicaran las bajas. Ahí hay un problema muy grande de la empresa, porque al final de cuentas es mucho más caro mantener a una persona al equipo, ¿verdad? Capacitarla, comenzar a hacer que logre entender la empresa, porque entra hoy, pero no inmediatamente va a comenzar a ser productivo, ¿no?
O sea, aquí la empresa tenía un gran problema de productividad. Y claro, en este caso, el gerente general tendría que ir, bueno, o los gerentes de área, tendrían que ir a hablar con los supervisores, con los managers para ver qué está sucediendo ahí, ¿no? Que por qué hay un alto índice de baja, ¿no? Porque eso como tal es algo que nos está indicando, ¿verdad? Justamente que, bueno, que básicamente hay que solucionarlo, porque no todo es productivo, ¿no? Y eso es algo que sucede en una gran cantidad de empresas y que nuevamente está indicado, ¿no? O llevado por los KPI de ingreso y de baja, como tal. Y esto, ¿verdad? Era esto como este dashboard, no es la versión final, no puedo echarle la versión final con esto porque es de la empresa. Lograban que iban colocando lo que era el clima y desempeño, ¿no? Ya comenzaban a hacer un poquito más, ¿no? De todo lo que sería, ¿verdad? En este caso, la satisfacción general. Era una encuesta y podíamos ir viendo, ¿no? Cómo en este caso iba mejorando en 2018 hasta el 2021, ¿no? Sería, bueno, una encuesta que se realizaba, el clima y comenzar a ver más cosas, ¿ok? Entonces, este es el primer dashboard que tengo preparado para el día de hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a venir y voy a compartir las imágenes de este dashboard. Son 4 hojas, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo de la clase pasada. Vamos a dividirnos en grupos. ¿Y por qué vamos a dividirnos en grupos? Bueno, lo que yo quiero es que simplemente hagan 3 preguntas, sin respuesta. Porque lo que queremos ver es qué responde este gráfico, estos dashboards a la empresa. Simplemente para eso vamos a tener 10 minutos, luego 10 minutos conversamos y luego pasamos al siguiente dashboard, ¿ok? No hacer todo lo que resta de la clase como tal, como la vez pasada, ¿ok? Entonces para ello voy a venir ahorita y voy a comenzar permítame, voy a comenzar a hacer estas pequeñas salas. Lo que sucede es, quiero ver si puedo crear nuevas salas como acá. Porque la clase pasada pudimos hacerlo. Ok. Y ahorita los voy a asignar automáticamente a lo que vamos a hacer 5 salas. Van a ser 6 participantes por sesión, ¿ok? Entonces, de igual manera, ahorita van a ir creándose las otras y yo voy a pasar lo que serían las imágenes, ¿ok? Entonces, nos vemos en un momento. Ok, creo que ya estamos todos, ¿va? 32, sí, ya estamos regresando todo. Sí, igual chicos, no crean, ¿qué les digo? No? El objetivo ahorita era poder hacer esas preguntas, ya vamos a compartirlas, ¿verdad? En un momento. No todas las que se van a hacer así. Se mira, ¿verdad? Sí, mi audio, ok, sí, perfecto. Solamente que estas clases son mucho más de práctica. ¿Qué va a suceder en el futuro? Y eso lo digo ya desde ahora para la clase del viernes. La clase del viernes, como ya son metodologías ágiles, que es uno de mis temas favoritos de hecho, va a ser mucha teoría, pero yo no quiero darles teoría siempre porque, bueno, realmente como tal, muchos seguramente prefieren la práctica, ¿no? Si en dado caso ustedes ya no sé si no quieren un poco más de teoría, un poco más de práctica, me dicen y bueno, seguimos de esa manera, ¿no? Porque como les menciono, si me pongo a dar pura teoría, va a ser muy tediosa la clase, ¿no? Y como les dije yo en el examen que hay en mi edad de curso y al final, mis preguntas van a ser abiertas de análisis, ¿no? Yo valoro el análisis porque, a fin de cuentas, en un trabajo real, en una situación de una empresa, eso es lo que va a valer, cómo tomaron el análisis. Entonces, solamente quiero escuchar un par de opiniones en ese aspecto, ¿qué les parece? Un poquito más de teoría, un poco más de práctica. Eh, Solo unas 2 personas que hablen ahorita rápidamente y luego seguimos con la clase normalmente. Por mi parte, me gusta que haya prácticas en clase, solo que sí, hoy no pude participar, pero me gusta porque es más dinámico, ¿no? Perfecto. Ahí veo más práctico, Angie. Angie, me gusta Sí. también la parte de la práctica, ¿verdad? La parte, sería genial si la parte teórica se podría condensar en la mitad de la clase y la Ok, segunda mitad la práctica. ok.
Me parece bien, me parece bien. Ahí veo que todos estamos a lo práctico, entonces estamos bien. Sí, más, Sí, no, tal no. vez, más ejemplos reales, tal vez aplicados justo a los temas que está enseñando. O sea, para tener más visualización y más ideas, ¿no? Cómo poder. Sí, sí. No, de hecho, Fabricio, esos temas que miramos hoy, lo que vamos a ver el siguiente dashboard es acá de Perú. Entonces, por lo tanto, solamente, claro, no les puedo mostrar la data última, ¿no? No puede ser la última versión, pero no se preocupen por esa parte. Los ejemplos van a ser siempre prácticos. Entonces, voy a compartir en pantalla. Voy a regresar por lo que sería acá, ¿verdad? El dashboard. Y me confirman, por favor, ¿verdad? Si podemos ver la pantalla y todo correcto. Entonces, quiero escuchar. ¿Qué preguntas se hicieron? Vamos a hacer, ¿verdad? Unos 5 personas que hablen y luego seguimos al siguiente gráfico. Al siguiente dashboard, perdón. ¿Quién quiere comenzar? Me dicen qué página me pongo, en qué hoja y yo pongo el gráfico que ustedes desean, pero quiero escuchar el razonamiento que ustedes tuvieron para, obviamente, eh, indicarles, ¿no?, cuál sería la decisión correcta. Nosotros, no recuerdo qué grupo éramos, pero justo en ese slide de ahí, utilizamos la distribución, en la anterior. ¿Ok? Ajá, ahí utilizamos la distribución de colaboradores por rango de años en la empresa y generamos la pregunta, eh, ¿qué cantidad de colaboradores tienen un contrato indefinido en la empresa? Para eso, como premisa, seteamos que un contrato indefinido es aquella persona que tiene más de 5 años en la empresa. Perfecto, que son la mayoría, ¿no? 164 más 177. Ajá. Exactamente. Me parece muy buena pregunta. ¿Y por qué creen que esa pregunta es relevante para el negocio? Eh, Porque dependiendo de eso puedes tener mayores facilidades o menores para rotar tu personal, ¿no? Sí, no es lo mismo correr a alguien, ¿verdad?, en su periodo de prueba, de los 3 meses, que, bueno, alguien que está en contrato indefinido, ya no, ciertamente no es igual, ¿no? Ahí la ley ya es un poco más dura, ¿no? Sí, de hecho, es algo que también sucede mucho, ¿no? Ok. ¿Alguien más que desee compartir? Yo, profesor, bueno, usé Adelante. la lámina de colaboradores por años en la compañía, ¿no? Ok. Específicamente los colaboradores por generación, ¿no? Y la mayoría son colaboradores de generaciones antiguas. Ujú. En comparación con la gráfica de la evolución de incorporaciones y bajas, ¿no? Donde hay una cantidad de bajas superior a los ingresos y sin embargo siempre se quedan los que son de las generaciones más antiguas. Entonces, esto podría eh, ayudarnos a saber si existe una fuga de talentos o no hay una correcta captación de talentos, ¿no? Que podría Ujú. incidir en el desempeño de la empresa, ¿no? De Claro, repente pueden haber, como ahora, ¿no? Lo que nos va a enseñar metodologías ágiles, ¿no? Puede que generaciones más antiguas no sepan usar metodologías ágiles y sus procesos sean lentos y eso, ¿no? Básicamente. está bien, me parece muy bien el análisis. ¿Alguien más que quiera compartir? Y algo que quiero agregar ahí es que, bueno, es ciertamente, bueno, yo no soy psicólogo, ¿verdad? Sin embargo, les puedo decir, ¿verdad?, que eso también depende mucho de lo que sería la personalidad de las personas, ¿no? Por eso muchas empresas te hacen todo un scan, ¿no?, de tu personalidad para entender cómo vas a hacer, ¿verdad?, impacto en el equipo, porque no todos quieren aprender, ¿no? Y he conocido muchos casos, ¿no?, de manera muy cercana, que la empresa te paga todos los cursos y demás, pero no lo toman. Entonces, bueno, también no digo que no funcione este gráfico, sin embargo, es otro factor no a considerar. Pero está bien, solamente para agregar lo que estabas comentando. ¿Alguien más? A ver. Profesor, con respecto a esa gráfica generacional, tenemos muchas preguntas y respuestas, ¿no? Y son muy Sí, importantes para una compañía.
por ejemplo, los objetivos institucionales hacia donde quiere ir la empresa, ¿no? Y qué Ujú. grupo, con qué grupo va a contar, ¿no? Y ahí viene la parte, pues, de capacitar, ¿no? A ese grupo, ¿no? De igual Sí, forma, este grupo con respecto a las ventas, ¿no? sí, ¿Cómo se va a posicionar, ¿no? ¿Con qué grupo voy a contar para las ventas, ¿no? Y esto en planes estratégicos, ¿no? Dentro de la institución. O sea, tenemos sí. muchas aristas con respecto a esta gráfica, de explotarlas y poder, pues, dar un rendimiento óptimo para los objetivos primordiales de la institución. Y permítame hacerle una pregunta a usted, Luis Alberto. ¿Usted cómo cree que sería una empresa saludable en temas de generaciones? ¿Debería estar más equilibrada o debería balancearse hacia un extremo u otro? Pienso que, a ver, si estamos, por ejemplo, en una empresa innovadora, Ujú. debe tener grupo generacional contemporáneo, ¿no? Porque son Ok, son los sellos que van a dar cambios profundos en en la organización, ¿no? Mientras sí, que la generación baby boomer, ¿no? Tiene ya sus objetivos, tiene otra mirada, ¿no? claro, claro. Tiene otra mirada. Y la mirada básicamente probablemente sea que la institución siga con la producción y el rendimiento que ellos tienen en ese momento. Pero el otro le va a dar cambios rotundos, Sí, ¿no? En la sí. productividad y en la producción, ¿no? Con nuevas innovaciones, la parte creativa Ujú. y todo, ¿no? Y todo lo que ellos pueden tener como potencial que se puede explotar, ¿no? Y que lo Sí, hace, y lo que hace toda empresa organizacional grande, ¿no? Justamente con ese grupo trabaja en la parte de construcciones innovadoras, ¿no? Y de ujú. investigación. Sí. No, no, y de hecho ahí también para agregar lo que dice Luis Alberto, que estoy totalmente de acuerdo, eso es lo que les quiero decir, estimado, y lo vamos a ver durante cualquier ejemplo que podamos hablar en el curso. Los temas que ustedes van a lograr ver como analista de datos o cualquier rol de data, aunque sea la misma industria, los enfoques, la visión, los objetivos que tiene la empresa van a variar mucho y eso va a hacer que la manera en que ocupan los datos, o sea, los KPI varíen de manera rotunda. Es decir, no crean ciertamente, en una industria, por ejemplo, bancaria, todos los bancos van a ver, oímos KPI, ¿no? ¿Cuánto es la deuda promedio? ¿Cuántos clientes tienen? ¿Cuántos son los ahorros? Etcétera, etcétera. Eso sí, eso de cajón. Sin embargo, cada banco tiene la manera, bueno, ha segmentado su mercado, ha atacado un mercado específico, por lo tanto tiene objetivos diferentes. Y aunque sea la misma industria, los KPI van a ser distintos. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes entran hoy a BBVA y luego, por ejemplo, pasan a BCP o a Banbif, al banco que ustedes deseen acá en el Perú, se van a dar cuenta que sea el mismo rol, el mismo industria, la manera en que la empresa trabaja, la lógica de ellos es distinta. O sea, sucede en una gran manera, ¿no? Y eso es justamente como decía, ¿verdad, Luis Alberto? Porque depende del objetivo, ¿no? Si quieren ser más creativos, si quieren ser de repente más innovadores, si quieren ser disruptivos, o tal vez simplemente quieren estar como están y permanecer así, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que estar adaptándonos al cambio, ¿no? Y eso es algo ya de la próxima clase, ¿verdad? Sin embargo, ya van a ir dándose cuenta, ¿no? De eso. Tengo acá un comentario. David, sería interesante también analizar el tipo de cargo o responsabilidad que desempeñan los colaboradores según el tipo de generación y sexo. Sí, ciertamente, porque al final de cuentas, y eso, ya le doy la palabra, creo que era Milagros, eso pasa en mi trabajo actual. Todos los directores, perdón, sí, de todos los directores, solo hay una mujer. Y no digo que sea bueno o malo, no, yo me voy al punto que solo es una mujer. Y claro, cuando solo una mujer es director, ¿qué sucede? Que bueno, que todos los directores que son hombres, bueno, no se habla de la misma manera con ella, ¿no? Y claro, muchas veces sucede que cuando es así, esa mujer, esa profesional que se desempeña en esa área, sea más fuerte en la manera, ¿verdad?, en que se comunica para poder ser escuchada. Suele suceder ese tipo de cosas, ¿no? Y ese es un ejemplo, bueno, sucede en mi empresa y que creo que viene aquí a colación al tema, ¿no? ¿Alguien era, quién? ¿Milagros querías comentar algo? ¿O me equivoco? Ok.
Creo que no. Entonces voy a pasar al siguiente dashboard. Sería, ¿verdad? Al dashboard de Intercorp. Sí, ya está cambiando, ya cambió. Perfecto. Listo. Entonces, este gráfico, este dashboard lo miramos, de hecho, si no me recuerdo, la primera clase, la primera, la segunda, la primera, y lo traigo nuevamente a colación, porque nuevamente tenemos data que es relativamente reciente, que es del año 2023, ¿verdad? Y que representa básicamente, ¿verdad? Todo lo que era, bueno, nada, un análisis de reciclaje, ¿verdad? Por regiones, por empresas, códigos locales, tipo de servicios, tipo de residuos, ¿no? Esos son las diferentes segmentaciones que tenemos por acá. Tenemos nuevamente 4 KPI y este KPI lo voy a tomar muy de ejemplo. ¿Por qué? Porque es lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos en este gráfico, bueno, este gráfico se llama, ¿verdad? En este caso Power BI lo llama Gauss, ¿verdad? Que es como un velocímetro, ¿no? Que nos indica, ¿verdad? Si estamos dentro de la meta o no, o si la sobrepasamos. Entonces, como logran ver acá, la meta de reciclaje actual es 74,8 y la meta era 70%. Es lo que les decía el KPI, recuerden, ¿no? Tenemos que tener un KPI, ¿verdad? Que pueda tener un valor mínimo, un valor máximo, ¿verdad? Para poder identificar si está bien o está mal, ¿no? Y, bueno, si está mal, qué medidas correctivas hay que tomar, y si está bien, bueno, cómo seguirlo, mantenerlo durante ese límite superior. Entonces aquí se ve de manera más clara, ¿no? Cuánto es la meta, que es 70%, y el actual. Y por tanto, visualmente, está en verde. Pero si nosotros, por ejemplo, cambiamos a un área donde esa meta no se cumple, como en este caso, ya se representa de manera visual en rojo. A final de cuentas, ciertamente un KPI lo pueden tener en un Excel, lo pueden tener en Power BI, en Tableau, lo que ustedes quieran. Sin embargo, la parte visual le agrega un extra, ¿no? Que, bueno, permite, mediante otras herramientas, crear alertas, mandar correos, alertar al equipo para que tomen acción, ¿no? Y esto, dentro de Power BI se puede hacer con Power BI Service, hay ciertas configuraciones dentro del servidor, pero al final de cuentas está basado en esto, que si la meta se cumplió o no se cumplió, y que se alerte al equipo operativo para poder, ¿verdad?, ejecutar acciones correctivas o, bueno, simplemente, ¿verdad?, mantener lo que está haciéndose como tal. Tenemos KPIs muy sencillos como cantidad de reciclaje, en este caso está en kilogramos, el promedio, el precio promedio, ¿no?, del kilogramo, y el promedio valorizado de cuánto está esa materia de reciclaje. Son KPIs muy, 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 muy simples, ¿no? Realmente muy, muy sencillos de entender también. Y por acá tenemos, ¿verdad? Una gráfica que le voy a hacer un poquito más de zoom por acá. Permítanme. Revisar mejor. Y podemos ver por local, ¿verdad? Y la cantidad de reciclaje versus la meta, con la meta de reciclaje. ¿Cuánto porcentaje representa, ¿no?, del total que tenemos? Y si se fijan, ese gráfico que sobresale por acá nos da esa información extra, ¿no? ¿Qué sucede? Esa información extra probablemente, y es aquí donde ya cuando veamos la parte de dashboard nos vamos a dar cuenta cómo se decide qué colocar de manera directa, indirecta y demás, ¿verdad? Pero si la pregunta del negocio era saber, o lo que queremos entender, la empresa quería entender, cuánta era esa cantidad reciclable, ¿verdad? Lo puede ver directamente en la tabla. Pero si quería más datos y no quería cambiar de hoja, bueno, simplemente pone el mouse por encima y tiene más información. Por ejemplo, podemos ver en una gráfica inferior lo que sería, ¿verdad? Bueno, la variación valorizada de esa cantidad que tenemos ahí, ¿no? De reciclado. Y tenemos, ¿verdad? El precio, la cantidad y el porcentaje reciclado. Es obviamente referido a todo el universo, al 100% de todo lo que está siendo reciclado. Por acá tenemos el top superior y top inferior por tipo de residuo. Básicamente nos sirve para entender, ¿no?, de qué estamos hablando, de qué tipo de residuo. Que cada tipo de residuo, bueno, tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso de reciclaje diferente. Entonces tendríamos que, obviamente, todo lo que es maquinaria y todo lo demás, poder, ¿verdad?, equipararlo para poder procesar este tipo de residuos. Entonces, por ejemplo, aquí sencillamente podemos ver, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, que el cartón y los desechos generales son los que más, básicamente, ¿no?, se reciclan, ¿no? Y luego tenemos, ¿verdad?, el plástico, madera, vidrio y palet, que son una gran menor cantidad.
Entonces, eso nos sirve nuevamente para poder saber qué tipo de residuo se va a procesar y la maquinaria necesaria para eso. Nuevamente por acá tenemos, ¿verdad?, la cantidad por mes, por año y por tipo, ¿verdad?, para poder ver una gráfica histórica. Y esto muchas veces los gráficos históricos, ¿verdad?, o histogramas, como queramos verlo, una serie del tiempo, nos sirven, ¿no?, para poder identificar las tendencias que han habido durante todo un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La empresa necesita saber cuánta es la cantidad que se recicla mensualmente, para obviamente todo lo que sería logística para moverse el material, ¿no? De repente también necesito saber, para lograr ver el volumen que ha logrado reciclar durante todo el año, para tomar certificaciones, ¿no? O de repente para poder lograr un premio o algo que necesiten hacer. Muchas empresas están interesadas en eso y bueno, eso es una manera de que bueno, esto está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es parte de la agenda de muchas empresas grandes. E Intercore Retail también está considerando eso, ¿no? Y esta gráfica representa eso. ¿Qué tan largo, qué tan lejos estamos de lograr esa meta para lograr tener esos beneficios? Bueno, este gráfico lo responde. Y luego tenemos un análisis más geográfico, más dedicado, ¿no?, a la parte de, verdad, de provincias, regiones, distritos, y nuevamente, acá tenemos ayudas visuales, ¿no?, que nos indica saber cuándo ha sido, si el valor está por encima, por abajo, por arriba del promedio, ¿verdad? O bueno, simplemente los porcentajes donde tenemos más materiales. En Lima, ¿verdad? Estamos viendo, ¿no?, que estos valores, ¿verdad?, están aquí en Ate, en Callao, en Chorrillos, ¿verdad? Y en provincia, bueno, tenemos que, por ejemplo, Arequipa tiene el 2,3%, seguido, ¿no?, de lo que sería, en este caso, Huancayo con 1,2 e Ica con 1,6. Y donde tenemos más es en Punta Negra, en Lima. Se fijan, bueno, tenemos casi el 10%, junto con Villa El Salvador, que es 10,6%. Todo esto, nuevamente, por temas de logística, la empresa necesita saber dónde está localizado ese material, dónde tiene que irlo a traer, dónde tiene que venir y movilizarse. Y eso le sirve para planificar una ruta, para poder optimizar los tiempos, ¿verdad?, que va a tener que movilizar, o movilizar su gente y poder, ¿verdad?, cargar esos materiales reciclables. Y eso responde nuevamente a la pregunta. Recuerden que un KPI, un gráfico y todo va en base a la pregunta que tenemos del negocio o de la empresa. ¿Ok? Este es el dashboard, ¿verdad?, que tenía. Es mucho más pequeño que el otro, mucho más rápido, ¿verdad? Sin embargo, nuevamente, ahora ustedes no van a hacer las preguntas, ¿no? Ahora yo les voy a hacer las preguntas. Tengo una pregunta por acá. Vamos a ver. Bueno, no puedo abrir el PDF que envié en las salas. Creo que está con contraseña. ¿Puede enviarlo nuevamente? Sí, puedo enviarlo. No está con contraseña, sí, pero permítame enviarlo nuevamente. Porque mucha gente lo logró abrir. Y ya. Ya estoy enviando nuevamente, Junior. Listo. No está con tu contraseña, Junior. No mandé nada más. Nada. Entonces, listo, ok. Ahora yo voy a hacer las preguntas directas a ustedes, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí todos sus nombres, permítanme. No son preguntas difíciles, no me preocupen, pero simplemente quiero comenzar a evaluar, ¿no? Lo que ustedes, esa parte de análisis, que es lo más importante, ¿no? Entonces, un segundo para hacer esto de manera aquí. ¿Listo? Ok. Vamos a preguntarle, vamos a ver, a John Navarro. John Navarro. La pregunta va a ser en este caso, ¿verdad? Yo quisiera saber cuál es, vamos a ver, la cantidad reciclable del tipo de residuo con mayor cantidad. Y quisiera saber por qué es importante saber ese tipo de residuo. Y que en esta visualización que vemos ahora, ¿cómo responder a esa pregunta? ¿Cuál es el tipo de residuo con mayor
cantidad y cuánto es la cantidad reciclable que tenemos. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Es la cantidad de residuo mayor, bueno, que se ha reciclado es el cartón. Ahora, Ujú. lo que sí tengo un poco para poder entender son en qué medida están graficados esto. No sé si tiene la unidad de en qué medida, si es 0,95 por Estos peso, entiendo son, que es por peso, sí, estos son kilogramos. 951.000, kilogramos sí, sí, casi el millón de kilogramos, sí. de kilogramos. Entonces, ese es el cartón. Entiendo que depende del rubro en donde están metidos Intercorp, puede ser en un almacén, entiendo. Puede Ujú. que se recicle más el cartón, por eso está. Entiendo que en segundo está el plástico, si no me equivoco, por eso mismo, por el tipo de fil y todo eso. Los Generales, sí. generales. Ah, generales. Entiendo que el cartón y el plástico son los que más se reciclan por tipo de cajas y todo eso. Sí, el plástico está de tercero, de hecho, sí. Ujú. Aquí las unidades de medida, esto no debe ser millón, debería ser otro valor, sí, definitivamente. Pero ok, sí, perfecto, perfecto. Ahora quiero cambiar un poquito aquí los filtros, voy a poner solamente para Lima y voy a poner tipo de residuo reciclable, solamente cartón. Lo que quiero ver es esta gráfica que me interesa. Yo soy el encargado de logística y tú soy el analista de datos. En este caso, vamos a ver quién le hago la pregunta. Vamos a ver aquí en el grupo, denme un segundo, ¿dónde están los participantes? Vamos a elegir ahora una mujer. Tengo a, tengo dos Marianas, Mariana Retamoso y Mariana, pero me parece mejor a Mariana Retamoso, vamos a preguntarle. Este gráfico, ¿verdad? Representa la cantidad de reciclable de este año, en este caso de cartón, ¿no? Pero yo quiero entender, según estos datos, ¿verdad? ¿Cuánto sería lo máximo que vamos a reciclar, que podemos reciclar en diciembre? Sí, basado en los datos históricos. Y quiero saber cuántos camiones necesito tener listos. Entonces, ¿cuánto sería ese valor? Mariana, no está Mariana, que vamos a pasar la pregunta. Arturo, te miré en el chat, así que te voy a preguntar a ti, Arturo. Profesor, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Claro, claro. ¿Cuánto? Estamos visualizando, ¿verdad?, el histórico de lo que sería el material reciclado, ¿no? De cartón, desde enero hasta diciembre, hasta noviembre. Entonces, supongamos que vamos a tener en diciembre el valor máximo de todo el año, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sería ese valor máximo? Según la gráfica. Ah, 0,5 millones de kilogramos. Sí, Ujú. exactamente. Exacto. Y eso como tal, ¿verdad? Me sirve a mí para poder decir cuántos camiones voy a necesitar disponer, ¿verdad? Para diciembre, para todas las zonas, ¿no? Y como decís tú, aquí sí, definitivamente debería estar en toneladas, ¿verdad? Aquí es un error de visualización, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, ese era el valor, ¿no? Y esas son preguntas típicas que te hacen, ¿no? ¿Cuántos camiones tengo que tener? Bueno, luego de eso venís y dividís, ¿no? El volumen de tu camión, de metros cúbicos, toneladas, lo que tú quieras, y en base a sabes qué cantidad necesitas, ¿no? Ok, ok, vamos a hacer la última pregunta. Voy a ir aquí en análisis geográfico. Voy a venir y colocar nuevamente, vamos a ver aquí en Lima, voy a ir solamente La Molina, ok. Y quisiera saber, ¿verdad? Es una pregunta sencilla, ¿no? Te preguntan si vale la pena, eh, bueno, invertir publicidad para la parte reciclada, ¿no? En este caso en el Instituto de La Molina,
pero tenemos que tomar en base en cuenta si hay mucho material reciclable o no. O sea, históricamente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vale la pena invertir tanto en publicidad ahí en esos lados para poder reciclar materiales de la población o no? Y esa pregunta iría, ¿verdad? En este caso, vamos a ver aquí, tenemos a Bárbara León, ¿está por acá? Estoy, pero no puedo hablar mucho. Ok, vamos aquí más, Eugenio Artaza. Sí, profe, le escucho. Sí, la consulta sería esa, ¿no? Basado en este gráfico que representa, ¿no? La distribución de material reciclado o no, en este caso de la Molina, ¿crees tú que podemos invertir en publicidad para conseguir más material reciclado de la población, basado en los datos históricos como esto, o de repente no se recicla mucho en la Molina? Aparentemente, con la información que vemos en ese gráfico, Ujú, eh, si tenemos tanta posibilidad de, o sea, si hay tanto reciclaje por hacer, o eso es lo que entiendo en el gráfico, como que hay gran cantidad de material reciclable, pero no tengo ujú. en la cabeza el dato de si cuánto es el de ese porcentaje el que nosotros ya captamos. Claro, claro. No, pero igual, o sea, en este caso, de manera visual podemos ver, ¿no? Que reciclable es mucho mayor, ¿no? Como en los Claro. datos, podemos ver, ¿no? Aquí tenemos que la cantidad reciclable son 126.000 kilogramos, ¿no? Entonces, versus, en este caso, bueno, lo que sería aquí, vamos a ver, tenemos 126.000, no tenemos el valor exacto de la cantidad no reciclable, pero se puede visualizar, ¿no? Que es más reciclable. Entonces, ¿crees tú Debe que vale ser la como pena? 25.000 porque es el 20%, ¿no? Lo no Sí, reciclable. aproximadamente, sí, 20%. Y eso se refiere, es porque como esto veo que es del Interbank, no sé si se refiere que el Interbank dentro de sus agencias de La Molina recicle el 80% o si es que Ujú. eh, Es le queda, Intercorp, es es Intercorp. Ah, Intercorp ok, Retail, sí, sí. ok. Entonces, si ellos ya están reciclando el 80%, la probabilidad de que aumenten con publicidad es como, para mí sería muy riesgoso, ¿no? Porque si ya tienen el 80% sin publicidad, no tendría Ujú. mucho sentido profundizar como para un porcentaje tan bajo que queda por reciclar. Claro, claro, totalmente, ¿no? Y esos son el tipo de decisiones que toma la empresa, ¿no? Porque o sea, ciertamente, al menos he logrado ver yo bueno, en Claro, en Movistar, recicla tu celular, ¿no? Hay una parte. Y bueno, esos datos ahí nos damos cuenta exactamente cuánto necesitamos. O sea, como dices tú, no, ya se recicla el 80%, ¿para qué vamos a reciclar más? O sea, no es que no se pueda, pero probablemente sea muy costoso subir ese 20% restante, ¿no? Eso sí, como tal. Ok, tengo una pregunta aquí en el chat, dice Córdoba Junior. ¿Ese programa se puede descargar con el nombre Power BI gratuito? Sí, Junior, sí. Justamente ese tema. Permítame, yo te comento, pero todavía no les he mencionado nada porque falta tiempo. Power BI dame un segundo, es el tema, es el último módulo, sí. Bueno, no el último, es el último y el penúltimo. 17 y 18, estamos hablando en julio, ¿no? Entonces, para ese momento, bueno, día, obviamente, clase antes se les va a indicar cómo vamos a trabajar con Power BI, pero sí gratuito, o sea, tú puedes ir ahorita, poner Power BI Desktop y te va a salir de manera gratuita para descargar. Eso lo hablamos incluso en la primera sesión, creo yo, ¿no? Para poder, ¿verdad? No nada, simplemente visualizar ese tema. Ok, entonces, chicos, ¿qué es lo que quiero hacer en la media hora restante? Bueno, antes de eso, ¿alguien tiene una pregunta? Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, Juan Carlos. Adelante, dígame. No, solamente quería, sobre lo que indicó sobre el Power.
Power BI o ¿cómo dijo? Disculpe. Power BI, sí, Power, Power BI, Power BI, sí. Power BI, yo le digo Power BI, allá. Que nos va a enseñar un módulo a usarlo, como ya que la mayoría creo usan como dashboard, ¿sí? Sí, vamos a tener dos Y- módulos, son los dos finales, de hecho. pero el Power BI es más extendido, ¿no? Creo que todo el mundo lo maneja. Yo particularmente lo conozco, creo que básico, Claro, intermedio. claro, Pero claro, también claro. hay otras herramientas también, ingeniero, que también se usa a la par de Power BI o es la única que está en Ah, el tope. mire, ¿qué te puedo decir? En mi experiencia como tal, Power BI probablemente esté como en un 60% del mercado, ¿no? El otro 40% se lo pelea Tableau, ¿verdad? En la parte de visualización. Y un pequeño porcentaje por aquí que podría ser Looker Studio, ¿no? De Google. Pero Power BI a día de hoy es como la herramienta Es que mayor a domina el él. mercado en la parte de BI. Sí. Ah, interesante, ingeniero. Creo que también escuché el tablón, pero como que no lo entendía bien el tablón. Pensé que era una tecnología, pero es una herramienta también. Ya, gracias, Sí, ingeniero. sí, sí. No, y de hecho, no, muy buena pregunta. Lo que yo, como les decía, lo que yo quiero hacer esta media hora es conocerlos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El siguiente módulo es metodologías ágiles para Data Science, ¿no? Vamos a ver lo que sería la metodología Scrum, vamos a ver todo lo de las ceremonias. Sin embargo, he notado, ¿no? Que, bueno, por eso me gusta escucharla en las pequeñas salas, ver cómo es su razonamiento y todo, pero quiero escuchar un poquito de cuál es su background, ¿no? De ustedes, ¿no? O los que quieran participar. Lo pueden escribir de igual manera, no hay problema, porque de esa manera yo puedo adaptar las clases, ¿no? De repente están interesados más en una parte, no sé, de ingeniería, hay otras partes que están más entrando a la carrera de X y Y cosas, y eso que me interesa saber de ustedes, ¿no? Entonces, si alguien desea compartir algo, podemos pasar por ahí, ¿no? Porque es lo que me va a ayudar a mí para darle las clases, o sea, adaptarlas a lo que ustedes necesitan, ¿no? ¿Alguien desea compartir? Mira, tal vez, oh, perdón, profesor, disculpe, en el caso mío, bueno, no, tengo más que todo, bueno, soy estudiante de décimo ciclo, ¿no? Tenía experiencia en Scrum, en metodología ágil, ya Ok. justo en curso de gestión de tecnología de información, Ujú. y el docente nos hizo como que hay la página de Scrum, hay como que para estudiantes, o una versión demo de lo que es Scrum, ya, que te Ujú. explica, ¿no? Los sprint, los daily, los backlogs, te Sí, explica cómo es la metodología. sí, Prácticamente es una metodología buena, bueno, prácticamente que te ayuda más que todo en lo que es la gestión de tareas, de equipos, ¿no? Te ayuda. Entonces, a mi experiencia, sí sería bueno tocar este Scrum de otra vez retomarlo, ¿no? Porque justo me he vuelto a recertificar porque cada año vence y otra vez en ujú, Scrum y como que un poco a veces uno se olvida cuando no lo toma en práctica, ¿no? Por eso es que es bueno este curso. Después, obviamente yo me voy a formar en PMI, ¿no? Entonces es ok, algo importante porque en el PMBOK de la séptima edición también entran las metodologías Scrum, Kanban, Design Think, todo ello, ¿no? Entonces, como experiencia, me gustaría llevarlo más a la parte, ¿cómo se puede decir? De la práctica. práctica. Ajá. Sí, no, no, de hecho, ahí Fabricio, ¿verdad? Disculpa. Voy a compartir pantalla nuevamente. Eh, ¿Se puede compartir? Sí, se puede ver pantalla, sí, ¿verdad? Vamos a ver. Lo que pasa es que a veces no... Ya, listo. Sí, para la siguiente clase ya le voy a dar la palabra a Eugenio y Arturo, por eso también no quería extenderme toda la hora porque le tengo que dar instrucciones para la siguiente clase. Vamos a ver meramente, porque hay muchas metodologías ágiles, hay una gran cantidad. Yo estoy certificado en una que se llama Google Sprint, básicamente es la experiencia basada en el usuario, ¿no? Pero la que vamos a ver para esta clase y la que vamos a poner en práctica como si fuera un proyecto de analítica va a ser Scrum el día viernes, ¿no? Entonces, en esta página que les acabo de enviar, ¿verdad? Se llama Trello. Es una página que básicamente, bueno, es gratuita, hay una parte de paga,
pero tenemos lo que se llaman los boards, ¿no? Que son básicamente los tableros. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es simular, obviamente, explicando la teoría al inicio, vamos a ir agregando las tareas, vamos a ir simulando ese daily, vamos a ir simulando todas las ciertas ceremonias que son muy importantes, ¿no? Y va a ser colaborativo, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes creen esta cuenta, es gratuita, ¿verdad? Completamente gratuita, no tiene, o sea, pueden pagar, pero no va a ser el punto ahorita, porque es como práctica. Entonces, yo voy dando teoría, vamos haciendo ese board en conjunto, ¿verdad? Porque tiene una estructura, tiene un orden específico, ¿verdad? Y la clase, como este Trello es interactivo, es decir, es colaborativo, podemos compartir uno, que podemos compartir el otro, vamos a ir, ¿verdad? De esa manera trabajando, ¿no? Como es la versión gratuita, va a estar limitado seguramente en usuarios, ¿verdad? Pero vamos a hacer, ¿verdad? Si es posible, diferentes grupos nuevamente, pero va a ser sí o sí práctico, ¿ok? Va a ser enfocado a un proyecto de analítica, ¿verdad? O sea, vamos a ir desde el inicio de los requerimientos hasta la etapa de desarrollo y producción y demás. Entonces, esa es la clase de la siguiente viernes. Entonces, nuevamente, tienen aquí el link. Si alguien no lo logra ver, solo busque Trello en Google, pero va a hacer eso. Da una cuenta y listo. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Porque es muy importante para la siguiente clase. Si no, van a estar viendo teoría solamente y no quiero que solo vean teoría. ¿Ok? Quiero que practiquen en su momento y podamos trabajar en conjunto, ¿no? Va a ser muy, muy, muy interactiva la clase. Consulta sobre eso. Perfecto, Angie. Tengo aquí el ok de Angie. Ok. Entonces, parece que todos estamos claros. Fabricio, ¿es importante en inglés? Sí, sí es muy importante. Realmente, sí, demasiado, demasiado, demasiado importante. Eh, Permítame, aquí tengo que mandarlo. Listo. Este es la página de Trello para todos, ¿ok? Listo. ¿Alguien quería hablar? Creo que era Arturo, Eugenio, quienes querían comentar un poco también de qué es su carrera, pero también miró un mensaje por acá, permítanme, discúlpame. Rubén, soy profesional de TI. Mi campo de acción actual es ser Senior Project Manager en el sector privado, pero también he ocupado cargos de gerencia o dirección de TI en el gobierno. Pero la ciencia de datos es necesaria para mandar estrategias organizacionales. Sí, no, totalmente, ¿no? La ciencia de datos va a ser algo que vamos a tener de aquí en adelante, ¿no? Incluso con todo lo Machine Learning e IA, definitivamente, pues es algo que sí, sí se va a seguir usando, ¿no? Y también he visto muchas cosas del gobierno que han querido implementarlo. Y está bien, probablemente ha sido con las mejores intenciones, pero poco a poco he tratado de implementar eso, ¿no? Y en tu caso, perdón, el día viernes, esa clase de Scrum no te la puedes perder, Rubén, porque ciertamente si tienes experiencia como Project Manager, todo lo que son metodologías ágiles te va a servir al 100%, ¿no? Entonces, adelante, Arturo, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo justamente, como lo comentaba Rubén, bueno, para la toma de decisiones en planeamiento estratégico, he trabajado en Ujú. planeamiento operacional, financiero, y Ok, actualmente estoy en planeamiento financiero y estratégico para tomar decisiones en función de cómo va toda la organización y plantear ujú, propuestas, ¿no? Y creo que por o la necesidad de analizar datos me ha llevado a aprender de forma autónoma Power BI. Por eso es que ujú. manejo bien el Power BI y el Power Query. Y Ok, he manejado un poco de Python, pero lo que sí creo que me llama la atención es justamente educarme, ¿no? Educarme cómo debo seguir este análisis y también ir por el camino de ciencia de datos para justamente aplicar todos estos conocimientos en la toma de decisiones. He visto que con Python se puede automatizar ciertos procesos, con SQL sacar la información de forma más rápida y ya más automatizada, ¿no? sí, Y nada, pues no solo compartir eso. sí, no, totalmente, totalmente, Arturo. Ahí, claro, lo que sucede muchas veces, y es algo que yo he vivido también como alumno, es que los profesores vienen aquí, comienzan a darte solo teoría y teoría y teoría, y no hay nada práctico, ¿verdad? Entonces yo no deseo ser así, yo soy mucho más práctico en todos los sentidos, y
Ya ahí me hizo una recomendación muy puntual, ¿no? De, por ejemplo, el Python, un tema de optimización, automatización. Incluso en el último módulo hay un tema de integración de Python con Power BI que vamos a ver, ¿verdad? Pero lo interesante va a ser ver, obviamente, lo mejor de los dos mundos. En este caso, con Python, ¿no? Lograr ver todo lo que sería, en este caso, que se puede integrar y mejorar procesos ya establecidos, ¿no? Aquí Eugenio me menciona, mi formación es de economista y administrador de empresas en la UDEP y tengo un MBA en SAN y de gestión pública en la U del Pacífico. Eso me da un poco de experiencia en la toma de decisiones y mi búsqueda me va a bien fortalecer la parte técnica detrás de lo que es Data Analytics. No manejo el nivel de herramientas como Power BI, SQL y Python. Es para lo que me quiero tomar con este curso, más herramientas para trabajar los datos que en las decisiones. Sí, perfecto, Eugenio. El viernes nuevamente esta herramienta que es muy parecida, depende de muchas empresas, algunas dicen Azure DevOps, otras están con, si no me recuerdo el nombre, es con no se me escapa el nombre ahorita, pero también es de la empresa Atlassian, pero al final de cuentas es la misma, ¿no? Entonces con Trello, que es gratuito, vamos a lograrlo. Gira, exactamente, Rubén, Gira, sí. Es la herramienta es lo de menos, pero la teoría que vamos a ver y la práctica es lo que va a ver. Y sí, todo lo que va a ser Power BI, SQL y Python, como son código, bueno, Power BI no es solo código, pero una parte de código, eh, sí o sí vamos a hacer algo práctico, ¿no? Vamos a venir con lo que sería, ¿no? Bueno, básicamente un ejemplo y luego la parte práctica. Entonces ahí nuevamente va a haber una etapa donde vamos a estar interactuando. Sí, Eugenio, perfecto. Entonces lo que le vamos a agregar es la parte de metodologías ágiles con Scrum, ¿no? Porque Scrum tiene ciertas características ahí muy importantes. Adelante, Scott. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy estudiante todavía, estoy en mi tercer año de mi carrera de Ingeniería de Sistemas, pero estoy especializando mucho en que es en programación. Ok. Uso mucho que es Python, SQL, Power BI, pero lo que a mí siempre me faltó es el análisis y la toma de decisiones, y aquí realmente me están enseñando mucho. Qué bueno escuchar eso, Scott. Y no, y realmente es como les digo, ¿no? Sinceramente sucede de que, bueno, simplemente queremos venir y comenzar a ocupar Power BI, SQL, Python, pero al final de cuentas ninguna herramienta te va a dar nunca el nivel de analítica necesario. Eso es muy importante y también en otros cursos que yo he estado y en mis redes sociales siempre comento que la IA va a reemplazar solamente a aquellas personas que no puedan tener ese análisis. Un ejemplo muy claro, ¿no? Justamente hoy estaba haciendo, bueno, desde ayer teníamos un bug en producción, ¿verdad? Teníamos un problema que estaba en un reporte ya en producción y sucedía de que había un dato que no parecía. O sea, un dato, por decir algo, era como una información de una cuenta no aparecía y esa cuenta específica no aparecía. Entonces, claro, detrás del reporte había unos procedimientos de SQL y yo comencé a validar, ¿no? Que lo que sucedía, que los filtros, que los joins, y tenemos Copilot, nosotros nos permitimos usar ya Copilot en la empresa. Entonces, claro, yo le escribo a Copilot como que, mira, escríbeme, revísame todos los contenidos de filtro en este procedimiento y valídalo versus esta tabla. ¡Pum! Me dio una respuesta. Y yo comienzo a validar. Pero habían cosas que nuevamente la máquina me daba, Copilot, pero no tenía mucho sentido. Entonces yo tuve que traer la parte de análisis. Y nuevamente, ahí está el punto. Lo importante es que ustedes puedan analizar. Porque va a venir Copilot, ustedes incluso pueden ir a ChatGPT gratuito y les va a explicar todo lo que les explico yo. Pues la parte analítica lo vamos a aprender aquí. La parte práctica y cómo se pone en la realidad, aquí lo vamos a aprender. ¿Ok? Gracias, Rubén. Ya lo tengo acá, webcam. Voy a darle una ojeada, no lo conocía. Muchas gracias por eso. Voy a revisar para ver qué se puede implementar. Brandon, adelante. Buenas noches, profesor. Sí, Buenas bueno, noches. yo soy egresado de la carrera de Derecho, pero he ejercido siempre como asistente administrativo, Ok. ¿no? Y experiencia que he tenido, ha habido momentos en donde necesitaba transmitir información a la gerencia y no sabía cómo Ujú. hacerlo. Poco a poco he ido aprendiendo, pudiendo hacer algunos reportes, pero ya con el tiempo, investigando, me enteré, ¿no? Que existe, que es análisis de datos, ciencia de datos, ¿no?
Ok, Eh, lo que yo busco ahora es hacer una transición, ¿no? Si bien he estudiado este derecho, me gustaría como analista de datos, ¿no? Y sé, brindarme una ruta o más o menos qué cosas deba empezar a saber. sí. No, de hecho, Brandon, los temas que estamos viendo en el orden establecido sería como la ruta que yo llevaría. De hecho, lo único que yo cambiaría, para ser muy honesto, es la parte de Python. Python es muy poderoso, no lo niego absolutamente, vale la pena aprenderlo totalmente, pero sería el último que yo aprendería cuando alguien está comenzando en esto. ¿Y por qué lo digo? Porque Python es muy marketing, mucho más marketing de muchas empresas para venderte un curso o algo, ¿verdad? Pero en la realidad, ciertamente se usa, pero no en gran medida como puede ser una herramienta de visualización o SQL. O sea, SQL es el rey. SQL, o sea, con SQL tú tienes que saber SQL sí o sí para ser analista de datos o para ser ingeniero de datos, pero Python sigue siendo algo secundario. No, no quiere decir, no le estoy dando importancia a Python, no crean eso. O sea, yo me certifiqué en Python también, pero SQL es el rey en esto de datos. O sea, con manejar tabla y todo, definitivamente. ¿Ok? Fabricio, SQL es muy Profesor, importante para aprender. disculpe, Sí, Brandon, dime. ¿y IR es, eh, se usa en algún gráfico? Ujú. Porque también he escuchado Ah, hablar de R. sí, ahí incluso también para Eugenio, que es economista, ¿verdad? R es mucho más para la parte financiera y economista, ¿no? Para hacer todo ese escenario. Sin embargo, lo que sucede con R es que no tiene tantas integraciones como lo puede tener Python con otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos un ERP, un sistema NetSuite, ¿no? Que ellos no tiene una biblioteca con R, pero sí tiene una con Python. Entonces, ahí está como que si quieres aprender un lenguaje de programación, yo, en mi parecer, aprendería Python antes de R. Claro, si estamos hablando que ya es algo, ¿no? De que es muy de parte financiera o económica, yo me iría con R. Pero es un algo más de nicho. Python es como más generalista, ¿no? En todos los términos. Adelante Luis y luego John. Luis Alberto, adelante. Lo escuchamos, tiene la mano levantada. Sí, profesor. Bueno, yo soy de profesión médico Ok, y estoy en el área administrativa y en la parte asistencial, ¿no? En este momento. ok. Y bueno, como toda institución y toda organización, pues maneja una serie de variables Ujú. donde hay mucha complejidad, ¿no? Para el análisis. Y yo Sí, realmente estoy interesado, pues, de fortalecer, ¿no? Esta parte para poder contribuir en la toma de decisiones de forma oportuna y que tenga, pues, un impacto en el quehacer diario aquí en la salud, ¿no? De los pacientes. sí. Sí, no, de hecho, ahí Luis Alberto, el análisis de datos es lo primordial, pero hay muchas investigaciones que han estado en la parte de data, ¿no? De data science, de machine learning, que han favorecido mucho la parte de salud, ¿no? Lamentablemente Latinoamérica no es algo del Perú, es algo de Latinoamérica. Todos todos nuestros datos médicos no están en un sistema centralizado, ¿no? Si tú vas a una clínica, los datos quedan en una clínica, pero luego no hay un sistema general, ¿no? Como debería haber. En Estados Unidos, desde la parte de farmacia, tú tienes que mandar una solicitud de tu doctor, lo mandas al tema de la farmacia y regresa con una solicitud del doctor. O sea, es mucho más centralizado. Lo que te quiero decir con eso es que hay muchísimas oportunidades de explotar los datos y el mayor reto es obviamente tener los datos en un solo lugar. Esa es la realidad. Pero yo creo que en tu caso, perfecto este curso, pero yo en bio me metería un poquito más para tomarle más valor y todo, lo que sería data science o machine learning con data médica. Ahí está como que hay mucha investigación. Voy a tratar de buscarte unos papers, ¿no? Para que puedas leerlos, pero hay mucha investigación en torno a toda la parte médica, ¿no? Creo yo que es de los puntos más importantes ahorita con la IA. Sí, Johnny, profesor. adelante. Para agregar algo Sí. adicional, yo trabajo en salud. Desde Ujú. ya buen tiempo manejamos una base de datos a nivel nacional, Ah, ok. ¿no? Más o menos de 21 millones de pacientes. Ok, ok, Y, perfecto. y trabajamos con una industria clínica electrónica, ¿no? Donde hay Ok, rico en información
Y yo inclusive hace 2 años tengo un proyecto, lo que pasa es que para concretar este proyecto es crear, pues, por ejemplo, un triaje con Machine Ujú, Learning en tiempo real, ¿no? ujú. De tal forma que yo Sí, pueda, pues, tomar decisiones rápidas, oportunas, y con claro, impacto, por claro. ejemplo, en trasplante de hígado, de corazón, ¿no? Todas cosas de forma en tiempo real, ¿no? No solamente a nivel de Lima, sino a nivel de Perú, ¿no? Pero eso Claro, tiene, no, pues, o sea, es un proyecto que se va construyendo poco a poco, ¿no? claro, 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 lo entiendo. Y como le digo, ese es el tema, ¿no? Machine Learning ya va a ser como que en la parte de medicina que va a cambiar la calidad de vida de millones de personas. Entonces, sí, ese es el área, ¿no? Es el área. Sí, muy interesante. Gracias. Adelante, a ti. Adelante, Johnny. Ya, buenas noches, ingeniero, buenas noches con todos. Pues yo actualmente soy asistente de producción. Ya he Ok, tenido experiencia en el área de PCP, de planeamiento control de producción, donde siempre he ok. visto, digamos, esto de la base de datos y toma de decisiones. ¿No? Ahorita estoy apuntando ya para el puesto de analista de PCP y justo ese es el tema, ¿no? Prácticamente tanto en el área de PCP como en el área de producción que en sí abarca, es parte, solamente que en PCP abarco ya, digamos, el planeamiento concreto de todas las áreas que, digamos, en este caso que trabajo en una empresa metamecánica Ujú, es el enfoque de todas las áreas para concretar, pues, ¿no? Un sí, programa y un plan, pues, ¿no? Establecido. Y para eso todos son base de datos y la toma de decisión, ¿no? Entonces, más que todo, eso es más mi enfoque, ¿no? Saber direccionar más que todo, ¿no? Con la ayuda de las herramientas que estamos aprendiendo, ¿no? Igual yo también manejo el Power BI intermedio y bueno, el Excel, un poco SQL también, ¿no? Pero más que todo me interesa pues no por esa integridad, ¿no? Para tener un mejor orden y planeamiento, pues, ¿no? Con respecto a la toma de decisiones, digamos, para un plan más correcto, pues, ¿no? En este caso, sí. en la productividad de la empresa. Sí, totalmente. No, no, y ahí lo que incluso dice Rubén, ¿no? Rubén, de la parte de SQL es totalmente cierto, ¿no? O sea, que SQL va a ser para extraer toda la información. Ahí también agrega la parte de R, ¿no? Y sí lo de Python, ¿no? Siempre, en ese caso, ¿verdad? Johnny, yo creo que tu camino siempre va a ser comenzar con SQL, ¿no? Porque es lo que va a manejar toda la base de datos. Y de hecho, eso hay un módulo, ya te confirmo en cuál módulo va a ser exactamente. Porque claro, cada herramienta que necesitemos instalar, vamos a, ¿verdad?, venir y decirles con anticipación. Entonces, SQL va a ser el módulo 6, o sea, el viernes 6, o sea, este viernes que viene al otro, ¿sí? Ya de hecho, el miércoles 4 ya comenzamos a ver varias cosas de eso. ¿Está bien? Sí, la próxima semana entramos a SQL, de hecho. Entonces, y Python, ya bien. Entonces, sí, efectivamente, ya pronto lo vamos a ver. Es un tema muy interesante y probablemente de lo más importante que tenemos por acá. Pero sí, si se fijan en todo, ¿verdad? En todos los módulos que tenemos aquí, en el programa, simplemente, pues, que está de todo un poco, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento básico de todos los temas. ¿Alguien más que desea agregar algo más? ¿Alguien más? Porque ya tengo aquí economistas, tengo profesionales, tengo administradores, tengo doctores. ¿Algún ingeniero de algún área de ingeniería por acá? ¿Algún colega? Porque también soy ingeniero civil. Si no sabían, soy ingeniero civil yo también. Sí. ¿Alguien más que desee? Buenas noches. Buenas noches, Milagros. Adelante. ¿Cómo está? Yo soy ingeniero electricista. Estoy Ok. desempeñándome en el área de clientes mayores para Electrocentro. Por ende, ellos actualmente necesitan actualizar su base, necesitan ver las ventas que tienen en el área comercial en tema de clientes grandes, ¿no? Para ello es la especialización que se está haciendo para poder ayudarles en ese análisis, ver sus ventas diarias, cuánto han aumentado, disminuido, cuánto de Ujú. energía, potencia están disgregando a diario, ¿no? Perfecto. ¿Y has aplicado algo análisis de datos o esperas aplicar algo luego de este curso? Espero aplicar luego de este curso. Perfecto. Perfecto. Aquí tengo también a Johnny, que también es ingeniero industrial. Sí, me imaginé que hay alguien ingeniero industrial porque aquí también hay muchos indicadores, ¿no? Optimizaciones, de manejo de procesos. Entonces, sí.
creo yo que efectivamente, Johnny, estás en el lugar adecuado. Ah, León, ingeniero civil. Interesante, muy interesante, León. León, por curiosidad, ¿por qué? ¿Cómo te llamó la atención la parte de análisis de datos siendo ingeniero civil? Yo también soy ingeniero civil, quiero escuchar un poquito una opinión. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con cada uno de ustedes, compañeros. Es grato en realidad escuchar cada profesión que han venido desarrollando a lo largo de su desarrollo profesional. Un gusto, en verdad, compartir esta sesión y muchas más que vienen. Bueno, yo soy de profesión, tengo doble carrera, soy ingeniero de diseño industrial y ahora soy ya ingeniero civil. Ahora, ¿por qué Ujú. tomo esta decisión de poder llevar este curso de análisis de datos? Es porque también de la par estoy llevando un curso llamado Gestión y Control de Obras, donde se ve un Ujú. montón de planeamiento y control durante el proceso y la ejecución de la obra. Pues cabe resaltar Sí, que como ingeniero de campo de producción hay que analizar muchas de las cosas para tomar en cuenta a la hora de producir una obra, ¿no? Como el hecho de los proveedores, los tiempos, y muchas cosas más que podrían afectar a la producción de la obra en sí, ¿no? Y datos como claro. en sí para analizarlas luego en tema de por qué no se ha llegado a cumplir los plazos, por qué sí, y muchas cosas que puedan estar influyendo dentro de, ¿no? Y sobre todo Sí. con las herramientas que hoy en día están saliendo, ¿no? Como el tema de construcción, el BIM, va muy de la mano con el análisis de datos, ¿no? Sobre todo para el Y, diseño. sí, y ahí te interrumpo, León, porque yo justamente comencé por el BIM, análisis de datos. Hace 6 años, creo, aproximadamente, 6, 7 años. Comencé con BIM. Yo en ese momento ingeniero estructural. Claro, los que no son ingenieros civiles, el BIM es una metodología que básicamente te permite tener toda la data de todo lo que se construye, ¿no? Estamos hablando de pesos, materiales, precios, todo lo que se imagine, ¿no? Es como una metodología que tiene datos. Pero claro, yo entré en ese mundo porque como ingeniero civil yo trabajaba en proyectos, y como decía, la cuantificación, la planificación, orden de obra y demás, necesitamos saber con antelación cuánto necesitaba de cada cosa, ¿no? Entonces, yo entré como simplemente probando con Power BI, con Python, y luego obviamente me profesionalicé, pero fue la manera en que entré. Y no, definitivamente muy interesante lo que tú mencionas. Veo acá a Pedro que es de marketing, o sea, con datos. Yo he visto muy buenos salarios, he visto muy buenas oportunidades, por lo cual está en el mundo correcto. Juan Carlos, sistema informática, perfectamente, manejarlo todos los lenguajes de programación, vas a poder estar aquí si manejas mucho de Python, de C, ¿verdad? Entonces, adelante completamente, ¿no? También José, ingeniero de telecomunicaciones y redes, uf, hay mucho trabajo. Yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y justamente ese análisis geográfico lo hice con ingenieros de telecomunicaciones y redes porque ellos tenían toda la cobertura, ¿verdad? Todos los puntos de red, creo que eran NAS que se llamaba. Entonces, bueno, totalmente, ingeniero industrial y demás, ¿no? TI perfectamente, ¿no? Y creo yo de que todos los que están igualmente en industrial, administración, están perfectos, ¿no? Entonces, ya me ha dado, Miriam, ingeniería de sistemas, perfecto. Ya me ha dado una idea más clara de con quién estoy hablando y lo que yo quería era exactamente eso. Probablemente no lo hice el primer día porque solamente el primer día pueden haber muchas personas que luego no van a estar en el curso. Entonces, como la tercera clase, es como, más o menos ya me doy cuenta, ¿no? Quiénes van a estar aquí persistentemente, ¿no? Entonces, eso me da una idea, tomé notas justamente de todas sus profesiones, porque lo que yo quiero es adaptar estos temas, ¿no? Que bien. Entonces, tengo suficiente información ya para poder buscarle ejemplos que se adapten, ¿no? A la realidad de ustedes, de su día con día, ¿verdad? Y que de esa manera, pues, podamos, ¿verdad?, hacer más amena la clase, ¿no? Es algo que deseo, ¿no? Me gustaría como tener como alumno y ustedes van a tenerlo, ¿verdad? En este caso, como alumnos míos, ¿no? Entonces, ya casi estamos terminando la hora. Recuerden, la clase siguiente vamos a ocupar Trello, la que están viendo ahorita en pantalla. Pueden hacer una cuenta gratuita, ¿verdad? Vamos a ver la teoría, ¿verdad? De lo que sería la metodología de Scrum y la vamos a ver a práctica como si fuera un proyecto. O no como un proyecto realmente, como un departamento de datos. Sí, claro. Dame un segundo, Juan Carlos, te comparto el link. En este caso, ¿verdad? Yo voy a ser el manager, ¿verdad? De ustedes. Vamos a dar toda la priorización de tareas, se les va a explicar cómo se priorizan y los criterios con los cuales se debe priorizar. Es como les digo, una metodología, ¿ok? Y
En base a eso, ustedes van a tener un entendimiento claro de cómo es que Scrum se aplica a proyectos de analítica, ¿okay? De data science, de un departamento de data completo. ¿Okay? Van a haber roles, van a haber todo. Ya voy a tener preparado un board yo, pero para que ustedes lo comencemos, ¿verdad? A llenar y obviamente con la estructura correcta. Tengo Brian aquí, contador público. Muy interesante. Sí, totalmente, ¿no? En finanzas, para saber todos los flujos de caja, necesito datos perfectamente, ¿no? Junior, Python es más confiable y seguro en resultados que otros programas. No es que sea más seguro, simplemente Python tiene más opciones, ¿no? Para poder tener, ¿cómo se llama? Diferentes integraciones y demás. Pero al final lo que lo hace seguro o no va a ser depende de los parámetros que tú le des y la data que tú le des, ¿no? Si le das data mala, te va a dar resultados malos. Y eso es un dicho, ¿no? Basura entra, basura sale. Entonces, sea con Python, sea con R, con lo que tú quieras, si es basura lo que le das, vas a sacar basura. Pero Python es mucho más amigable, por así decirlo. La sintaxis es muy simple. Hoy estuvieras hablando en inglés con la computadora y tiene una gran cantidad de bibliotecas e integraciones. Entonces sí, sería como la respuesta. Ajá, no, iba completamente, sí, para cualquier cosa. Hasta para marketing, para medicina, para absolutamente todo es Python. Entonces, sí. Pero sí, ¿alguna otra pregunta que tengan, chicos, en el último minuto? Ok, creo que no hay preguntas. Entonces, estamos claros. Trello, vamos a ocupar Scrum, la siguiente clase, práctica y mitad teoría. Vamos a quedar 50-50. Ese es lo que queremos hacer, ¿no? Y entonces, igual, un poquito más de práctica, un poquito más de teoría, lo podemos ir cambiando. Al final de cuentas es ser flexible, pero sí, vengo preparado una clase muy interesante el día viernes, ya la tengo casi lista, pero así como dice Rubén, les recomiendo crear su cuenta con Gmail, sí, se entregar con su calendar, sí, es cierto. No vamos a llegar tal vez todas esas integraciones, ¿verdad? Porque nos interesa un poco más la parte de Scrum, pero válido completamente tu comentario, Rubén, y muchas gracias por él. Entonces nada, chicos, estimados, buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Lo que acabas de ver es el módulo 2. Cada módulo te llevará a concretar tu especialización. Inscríbete en CCD y conviértete en el profesional que entiende lo que otros solo ven como datos.